Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, mis pastores también, Dios les bendiga, mis pastoras. Les saludo en el amor del Señor Jesús, esperando que estén bien. Un fin de semana más. Nos acercamos a este fin de semana, nos acercamos a esta segunda parte, podríamos decir, de la lección referente al leproso, la enfermedad terrible de la lepra que simboliza el pecado, dijimos la semana pasada, y lamentablemente el pecado aparta al hombre de Dios, lo aparta de su familia, vive segregado del campamento, pero como conocemos a un Dios grande de amor y misericordia, no deja al hombre allí botado, tirado, sin ninguna posibilidad. Hoy tenemos esta lección donde Dios establece a través de estas leyes, de estos rituales, la purificación de ese leproso, es decir, esa persona que fue segregada, esa persona que fue apartada, ahora es incorporada al pueblo, a la adoración y a la comunión de sus hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Les voy a invitar a que oremos para hacer esta lección que no ha sido fácil, pero el Señor nos ha ayudado hasta ahora y esperamos que a usted también el Señor le ayude en cada una de sus clases. Que Dios les bendiga. Amado Dios, gracias le damos, Señor, porque ya podemos estar dando inicio a esta lección esta semana con este título, Señor, la purificación del leproso, la purificación de aquel que había sido afectado por la lepra, por el pecado, Señor. Ahora te pedimos, Señor, tu bendición y tu dirección, de tal manera que estos estudios, Señor, tan sencillos, tan simples, tan humildes también, sean motivo de mucha bendición para cada uno de mis hermanos. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a ir inmediatamente a la lectura de este pasaje que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 14, desde el versículo 1 al 7. Sin embargo, creo que no lo vamos a hacer, pero usted tiene que leer todo el capítulo, del 1 hasta el 57 o hasta el 20. Lo importante es que usted se impregne de esta información, de esta ley, de esta purificación del leproso, que es como la segunda parte de este tema que estuvimos viendo la semana pasada, cuando vimos que la lepra era una enfermedad terrible y yo dije, es como Dios permitió que esta enfermedad, de entre todas las enfermedades, simbolizara de la mejor manera lo que es el pecado, lo que hace la lepra en el hombre, en su carne, en su vida espiritual, en su relación con su semejante. Es lo que hace también el pecado, que destruye a la persona prácticamente y lo aparta eternamente de Dios. Así que vamos a leer versículo 1, capítulo 14, en el nombre del Señor Jesús. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta es la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Amén. Hasta allí tenemos la lectura bíblica de acuerdo al expositor, pero ya como les dije, hay que leer todo el capítulo, porque aquí comienza todo un ritual, ¿no? Entonces Dios nos bendiga. Tenemos la lectura de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que vamos a dar lectura inmediatamente como el texto a memorizar, el texto que se aprende, ¿no? Se aprende, es muy bueno
para nuestra memoria memorizar textos bíblicos cuando usted predica, cuando usted le toca la mesita, cuando usted le toca exponer un texto bíblico. Todos estos textos que están almacenados allí vendrán a su memoria y el Señor a través de su Espíritu los va a ir, ¿no es cierto?, entregando para que el mensaje sea un mensaje basado en la Escritura. Entonces Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así en el nombre del Señor Jesús: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir, no es cierto, este texto? Este es una nueva vida en Cristo, esta es la hermandad, lo que debe existir en medio del pueblo de Dios, siempre tratando del prójimo, especialmente aquel que ha caído en una falta, que ha caído en un pecado, que ha sido disciplinado, luego pueda volver a la restauración. El Señor siempre quiso restaurar a todas las personas que vinieron a Él. Entonces, Dios nos bendiga en esta hora. Tenemos que decir al inicio de este estudio que los rituales que están prescritos aquí en este estudio tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era de admitir a aquel que había sido declarado inmundo, como lo vimos la semana pasada, y ahora estaba limpio, sano y purificado. Entonces, eso es lo que hace el capítulo 14. Son rituales que tienen ese propósito de tener un ritual para admitirlo. Es un capítulo largo. Eso significa que se hace todo un ritual cuando alguien vuelve a la comunión, a la comunión. A veces a nosotros nos sucede que cuando el Señor restaura a alguien, cuando el Señor trae a alguien que por tiempo se ha apartado de los caminos del Señor, un hijo pródigo, nosotros a veces ni siquiera nos contentamos de verle. Pero aquí vemos que es distinto, ¿no? Aquellos que habían sido excluidos del campamento, lo cual ya es algo triste, podrían ahora volver a la comunión con el pueblo, podrían volver a la adoración y podrían volver al pacto con el Señor, con Dios. Entonces, es motivo más que suficiente para regocijarnos, para estar contentos con este ritual que el Señor nos entrega en este capítulo 14. Es una ceremonia llena de simbolismo. Quizás no vamos a tener todo el tiempo para mirar, revisar todos los simbolismos que hay en estos versículos, en este pasaje. Entonces, como estamos diciendo, estos rituales hay que entender que no eran un intento, no eran un intento para que ellos sean sanados, no, para que ellos sean sanados, sino un reconocimiento. En este caso el sacerdote era un testimonio de que la sanidad ya se había efectuado. El sacerdote venía, observaba, miraba y se daba cuenta que realmente ya no tenía lepra, que ya no tenía la enfermedad. De eso se trata este ritual. Aquí no está hablando de remedios que tenía que hacer para que él fuera sano o para que él fuera limpio. No, de ninguna manera. Debemos recordar que el Señor que hace la herida un poco también, Él es el que la sana. No sabemos cómo se contagiaban, no sabemos por qué se contagiaban, con excepción de algunos pasajes que tenemos en la Escritura referente, ¿no es cierto?, a esta terrible enfermedad, que no son pocos y son bastante importantes, los comentamos la semana pasada, algunos de ellos. Entonces, tenemos que entender que todo tipo de enfermedad hoy en día, mirándolo así ampliamente, todo tipo de enfermedad estaba en manos de Dios. Y Él, ¿no es cierto?, es el único que sana verdaderamente. Cuando la ciencia ya agota todos sus recursos, siempre Dios tiene la última palabra. Para Él no hay nada imposible, no hay lepra, no hay ninguna enfermedad, ¿no es cierto?, que sea terminal, que Dios no sea poderoso para sanar. Él cambia los riñones, cambia los corazones, no sé, todas las enfermedades, Él es el cirujano por excelencia. No hay enfermedad que Dios no pueda curar.
que Dios no pueda sanar. Entonces, en estos pasajes bíblicos, como digo, no se mencionan cómo las personas se sanaban tampoco. No lo sabemos cómo. O cuánto duraba una enfermedad. En este caso, la enfermedad de la lepra. Tampoco sabemos cuánto duraba una enfermedad, porque María, la hermana de Aarón y de Moisés, que murmuró, ¿ah? Ya ahí descubrimos que la murmuración es un pecado terrible, semejante a la lepra, semejante a la lepra. María murmura contra su hermano Moisés e inmediatamente le aflora la lepra. En este caso, al parecer, no es una enfermedad que paulatinamente se va manifestando. Si usted lee el pasaje, ¿no es cierto?, se dará cuenta que la lepra le aflora inmediatamente cuando Dios la encara a ella y le dice, ¿por qué habéis hablado contra mi siervo Moisés? Dios estaba muy molesto en realidad con ella, con Aarón también. No sabemos por qué a Aarón no le apareció la lepra, era el mismo pecado. Yo entiendo personalmente que era por su investidura, porque él era el sacerdote. Entonces, quizás Dios le pasó por alto en esa ocasión, pero no lo dejó entrar a la tierra prometida tampoco. No le dejó entrar a la tierra prometida. Entonces podemos ver que ella en una semana tuvo que ser apartada, echada fuera del campamento, y en una semana ella volvió y la lepra había desaparecido. El pueblo no se movió hasta que en María, ¿no es cierto?, se incorporara ahora sana al campamento. Dios la había sanado una semana. Pero también encontramos que otro rey, ¿no es cierto?, que procuró, bueno, se entrometió en lo que no le correspondía hacer a él, sino a los sacerdotes. Él quiso ofrecer incienso y entró al lugar santo, y el sacerdote le dijo, no te corresponde a ti, oh rey, ofrecer sacrificio, no te corresponde a ti ofrecer incienso, eso está establecido para los sacerdotes. En su ira, el rey, porque hubieron reyes y hay personas que ejercen una autoridad que no es bíblica, y ejercen una autoridad sobre el pueblo desmedida, como lo hace la gente gentil. El Señor enseñó en cuanto a eso que nosotros no tenemos que ser así. Me refiero a los pastores, los presidentes, los que tienen cargo. No debemos de abusar de la autoridad. Entonces él se molestó, se enojó, le entró la ira, y cuando se enoja de esa manera, le aflora la enfermedad también. También lo sacaron rápidamente, ¿no es cierto?, porque ningún leproso podía estar en el santuario, no podría estar ni siquiera en la ciudad, en el campamento en este caso, y dice la escritura que él vivió en una casa apartada, lejos de la ciudad, lejos de sus familiares, sin ejercer cargo alguno, y murió leproso. Vivió todo el resto de su vida leproso. Entonces, como digo, en un caso una semana, en otros casos toda la vida. Entonces no hay, solamente los misterios de Dios nos muestran que Dios tiene el control de todas las cosas. Lo mismo sucedió con los 10 leprosos. 10 leprosos que el Señor mandó que se fueran a mostrar al sacerdote. Ellos iban leprosos, en el camino fueron sanados por la fe que ellos pusieron, porque solamente el leproso sanado, el leproso, que lo vamos a ver en esta lección, el leproso que había sido sanado, podría presentarse al sacerdote para que lo examinara. Entonces, también podemos ver estos milagros maravillosos que el Señor hace. Entonces, también tenemos que decir que en este capítulo tampoco se prescriben medicamentos, medicina, ningún tratamiento hay, pero a medida que iba pasando el tiempo y bajo la mano de Dios, vendría el día de la sanidad para estas personas, los cuales tenían que purificarse y también volvían a la restauración. Entonces, eso es lo que aquí el Señor le habla a Moisés cuando le dice: esta es la ley para el leproso: cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Será traído al sacerdote para que el sacerdote, como dice el versículo 3, y éste saldrá fuera del campamento para examinarlo.
Entonces, allí nos damos cuenta que estas personas estaban fuera del campamento, allá afuera, lejos. El sacerdote tenía que ir allá a los límites del campamento, allí donde estaban los leprosos, quizás en un lugar apartado donde vivían ellos, tenía que ir él, ir a verlo. ¿Ah? Él tenía que ir a verlo. Entonces estaremos hablando sobre este ritual del capítulo 14, donde sería el ritual sobre la limpieza de un leproso, de un leproso. En los capítulos 14 del 1 al 2 ya vemos, ¿no es cierto?, lo que el Señor le ordena y como decía, este sacerdote dice, saldrá fuera del campamento y lo examinará. Es el sacerdote que va al leproso. No es el leproso que viene al sacerdote, es el Señor que busca al pecador. El pecador, dice la Escritura, no hay nadie que busque a Dios. El pecador no busca a Dios, no reconoce su pecado, es el Señor que busca. Es como hablaba en un sermón, es el hombre que busca la oveja perdida, es la mujer que busca la dracma, la moneda perdida, y es el padre que busca a su hijo perdido. Entonces es hermoso mirarlo, esto se ve así de esta manera, debemos de mirarlo conforme lo vamos leyendo, ¿no? Entonces dice que después de salir el leproso, de salir al leproso, él tenía que hacer el examen. Así dice este versículo. ¿Ah? Lo examinará y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, 2 avecillas limpias. Es decir, ya vimos la semana pasada o antepasada los animales limpios y los animales impuros. Es decir, tenían que tomar 2 avecillas que no están en la larga lista, pero son avecillas limpias para que él se purifique. Vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Entonces, después de que él lo examine, lo vea, lo declarará limpio o inmundo según corresponda, porque el sacerdote tenía que de tiempo en tiempo, acuérdese, que algunos lo apartaban 7 días, luego le daban 7 días más, y así el sacerdote tenía que estar atento a la evolución de la enfermedad. Si la enfermedad realmente se agravaba, si las llagas, la carne viva, la pudrición, se le caían las carnes, o simplemente la enfermedad se detenía y comenzaba, ¿no es cierto?, una recuperación. Eso tenía que verlo el sacerdote. Algunos simbolismos en este versículo, ¿no es cierto?, en que encontramos la madera de cedro, grana e hisopo. Bueno, grana es en esta versión, en otra versión es carmesí, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, del color. Ese es lo importante, el color. El cedro, por ejemplo, es una madera extremadamente resistente a todo tipo de enfermedad y a la podredumbre, porque hay madera que no se pudre fácilmente y hay otra que se pudre fácilmente. Entonces, allí vemos una tremenda diferencia. Hay madera que resiste casi mejor que el hierro el contacto con el agua. El contacto con el agua es increíble en realidad. No se pudre, no se pudre. Entonces ahí vemos este cedro, grana, era hilo o tela en realidad de color que simbolizaba la sangre de Cristo. Por eso en esta versión 60 aparece grana, en otra versión es carmesí o púrpura, ¿ya? Las ramas de hisopo era para rociar la sangre y el agua. Cuando uno mira, por ejemplo, el Salmo 50 el Salmo 51, vamos a mirar el Salmo 51. Es interesante porque allí en ese salmo es la confesión del rey David. Y de allí a nosotros nos salta estos versículos. En realidad, como dice el versículo 7, recuerde usted que él está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de mis
de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es lo que está diciendo el salmista. Todos sabemos que eso sucedió después que se llegó a Betsabé, cometió esta terrible falta y vino el profeta Natán y lo encaró por el pecado que había hecho. En el versículo 7 él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, como podemos ver acá, el hisopo era para rociar, para rociar. Él está diciendo en este versículo, purifícame con hisopo. Él está diciendo mi pecado, mi lepra. Él se consideraba realmente como un leproso delante del Señor. Así era su pecado que él tenía. Él admite que era tan malo como un leproso infectado por la lepra, ¿no es cierto?, símbolo del pecado. Entonces es interesante ver cómo en estos versículos al principio encontramos estos simbolismos. Una vecilla era sacrificada, pero la otra volaría libremente. También esto nos habla mucho de lo que sin duda alguna este ritual de las aves simbolizaban la muerte de Cristo, por un lado, ¿no? La muerte de Cristo expiatoria por el pecador, en este caso por el leproso, y por otro lado podríamos decir la resurrección de Cristo. Libremente Él se alza y se eleva de la tumba para desaparecer en realidad. Ya no le ven, sino a los que Él quiere manifestarse, a los que Él quiere manifestarse después de haber resucitado de entre los muertos. También podríamos decir, sin duda alguna, que nos representa a nosotros, porque nosotros también tenemos que morir al pecado y nacer a una nueva vida. Lo que le está pasando a esta persona en esta purificación de aquel que fue leproso, el ex pecador, el que ya no está bajo los dominios del pecado, bajo los dominios de su carne, viene al Señor, ¿no es cierto? Muere, ¿no es cierto?, en su carne, muere para el Señor y vive para Dios. Entonces también es una figura que también nos representa perfectamente, porque sin remisión, ¿no es cierto?, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Aquí es una vecilla que tiene que ser derramada su sangre y en esa sangre entonces era también, la vecilla viva también se manchaba de esta sangre y con esa sangre el sacerdote al poner el hisopo entonces él santificaba, podríamos decir así, purificaba al leproso. Ya los versículos 8 y 9 así lo dicen. Y el que se purifica, ¿no es cierto? Mandará al sacerdote mandar una vecilla, después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la vecilla viva en el campo, dice el último versículo de esta lectura bíblica. Entonces, vemos acá a continuación, vamos a ir repasando algunos versículos, no todos, en honor al tiempo, y extrayendo lo que más nos debe importar, interesar. Si bien es cierto, todo es importante, pero a veces no debemos poner tanto énfasis en el ritual propiamente tal, sino entender que esto es una sombra, es un simbolismo de lo que Jesús hizo el Mesías después, porque cuando usted llega al Señor, desconoce estas cosas, no la entiende. Y lo único que sabe, como me gusta decir a mí, como dijo, ¿no es cierto?, el ciego, dijo, yo no sé si es pecador o no es pecador, cuando los fariseos le encaraban que Jesús era un pecador. Y decía, yo no sé si es pecador o si no es pecador, si es profeta o no es profeta, yo lo único que sé que yo era ciego y ahora veo. Y eso es lo que a nosotros nos ha sucedido. Ahora estamos estudiando estas lecciones, pero lo importante es
que un día nosotros también estuvimos leprosos, llenos de pecado, una vida arruinada. Pero bendito sea el Señor que Él vino a nuestras vidas y nos santificó, nos purificó y lo más importante, volvimos a la comunión con el Señor, volvimos a la comunión con nuestro Dios, con nuestros hermanos, los que alguna vez nacieron en la cuna del Evangelio se fueron, ¿no es cierto?, para comer la algarroba de este mundo que no le fue bien, no nos fue bien, pero luego volvimos y ahí estaba Dios con los brazos abiertos, ahí estaba nuestro sumo sacerdote, ¿no? Que no venía ofreciendo sangre de avecilla, ni de cordero, ni de animales, sino su propia sangre, por la cual fuimos limpiados y santificados. Entonces, como podemos ver desde el versículo 8 en adelante, el leproso sanado, que era declarado sano, ahora se purificaba con agua. Todavía no entraba al tabernáculo, todavía no tenía comunión, todavía había que esperar un tiempo más. Él podía llegar, parece, hasta su tienda, pero no podía salir de allí por un tiempo de 7 días, ¿no? El leproso sanado se purificaba con agua, permaneciendo aún otros 7 días sin entrar al campamento. Tenía que raer su pelo, su barba, sus cejas. Mire, como un recién nacido, comentó algún comentarista. ¿Ah? Como venimos nosotros al Señor, pues venimos completamente, no tenemos nada que darle al Señor y nacimos llorando como nacen los bebés allí, no sé, en la sala de parto, allí donde se producen los nacimientos. Así nacimos nosotros. Como dice este versículo, al séptimo día raerá todo su pelo, todo el pelo de su cabeza, su barba, la ceja de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio, y será limpio. Ahora él podía ya personalmente estaba limpio y ahora estaba próximo a hacer los sacrificios por la culpa, por el pecado, y ceremonialmente podía participar. Ya no era un inmundo, los inmundos estaban inmundos ceremonialmente, no podían participar del culto. Ahora sí podía hacerlo. Entonces al octavo día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loj de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas, y a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora ya no estaba fuera del campamento, ya no estaba ahí a las inmediaciones allí, sino que ahora estaba en el lugar donde se hacían los sacrificios, ahí a la puerta, dice, del tabernáculo donde se hacían este tipo de sacrificio. ¿Y qué hacía el sacerdote? Bueno, hacía el sacrificio, en este caso tomaba al cordero y lo ofrecerá por la culpa. ¿Se acuerda? El sacrificio por la culpa, el sacrificio por el pecado, los otros sacrificios distintos, el sacrificio de paz, el sacrificio de los cereales, el holocausto, que eran voluntarios. Entonces, aquí él ofrecía un cordero y lo ofrecía por la culpa, y el log de aceite, y lo mecía como ofrenda mecida delante de Jehová. Y además, ahora degollaba el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es. El sacerdote es cosa muy sagrada. Allí él hacía este sacrificio del cual él participaba. Ya lo hemos conversado muchas veces, pero se regía a lo que ya estaba establecido de acuerdo a todos los rituales que se hacían para el Señor, los holocaustos y los sacrificios, tanto por el pecado, la culpa, por acción de gracia, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ver esta lección, ¿no es cierto?, que nosotros estamos mirando. Ofrecía entonces los animalitos, los corderos, la harina, todo esto lo hacía
el Señor. Podemos ver que el ritual de la avecilla, él lo hacía con la avecilla fuera del campamento. Los lavamientos, cuando él se lavaba, lo hacía en su residencia, pero no podía salir todavía ni incorporarse al campamento, y finalmente el sacrificio lo hacía en el tabernáculo, a la puerta del tabernáculo. Hay como una progresión, como el hombre se va acercando a Dios, pero nadie puede acercarse a Dios si no es a través del sacrificio de Cristo, si no reconoce el sacrificio expiatorio del Señor, donde tiene que haber reconocimiento, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión, y finalmente viene el tan anhelado perdón que todo hombre, toda mujer debe buscar en el Señor para tener paz para con el Señor y poder vivir libremente y no tener restricciones. Y cada vez que el hombre viene al Señor, dobla su rodilla, está ante el trono de la gracia del Señor. No hay nada que le impida. Lo único que le impide al hombre acercarse a Dios, confesar su nombre, alabar y glorificar su nombre, lo único que le impide, ya todos sabemos que es la lepra del pecado. La lepra del pecado, así le vamos a llamar, ¿no? Porque están muy unidas unas con otras. Entonces es importante. En los versículos 12 y en el versículo hasta el 14 quiero leer, porque aquí salta algo que es muy importante para esta lección, y dice: tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Observe el versículo 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Qué le parece? A mí me parece esto muy hermoso en realidad, porque esta parte del sacrificio es idéntica, es igual cuando se consagraban los sacerdotes, cuando fue consagrado Aarón, sus hijos, y todos los sacerdotes de ahí en adelante se consagraban, y la sangre era puesta en el lóbulo derecho de su oreja derecha, en su pulgar derecho de su mano derecha y en su pulgar derecho de su pie derecho. ¿Qué podemos decir? Mire, ya lo explicamos en las lecciones pasadas lo que significa realmente, y, y es oír, tener un oído para oír la palabra del Señor, los mandamientos de Dios, la voz de Dios. Significa, ¿no es cierto?, la manito, el pulgar, siempre cuando aparecen las manos, tiene que ver con el hacer, con el servicio, con la obra que usted hace para el Señor, con la disposición que usted tiene para el Señor. Hay un pasaje en Génesis, ¿no es cierto?, que es interesante, quizá lo pasamos por alto, pero cuando Jacob era viejito, dice la Escritura, que sus ojos se habían oscurecido, eso significa que ya no veía bien, ya no reconocía bien. Entonces, él le dijo a su hijo mayor, le dijo a Esaú: hijo, yo me voy a morir, ¿por qué no vas y casa y me preparas ese guiso que a mí me gusta? Lo escuchó su madre. Y su madre, que tenía preferencia por Jacob, entonces ella urdió todo un plan, y bueno, Jacob dijo: pero mamá, mi hermano es velludo y yo soy lampiño, ¿cómo vamos a engañar a mi padre? Entonces ella urdió un plan ahí, le pusieron el pelo de piel de cabra, en fin, ya me imagino esa escena ahí vistiendo a Jacob con apariencia de Esaú, que era muy distinto. El viejito Jacob, ¿no es cierto?, el patriarca, cuando entra su hijo y le dice: aquí te traigo la comida, en primer lugar, él era viejito, pero no, pero era astuto. Entonces dijo: ¿cómo la encontraste tan luego? Ahí, bueno, Jacob, el usurpador, inventa, miente. Jehová la puso delante de mí. Entonces él le dice: acércate, hijo mío, dijo, acércate para olerte.
entonces le toma la mano y le toca el brazo. Entonces en él se produce algo que tiene que ver un poco con esto. Entonces él dice esta frase, él dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. ¿Por qué? Porque él podía oír perfectamente. Pero ¿qué significa un poco? Es como lo que son algunos cristianos en realidad. Algunos cristianos hablan muy bien, predican muy bien, enseñan muy bien, pero su obra es mala, es mala. Es carnal, es humana, es terrena. Piensan como la gente terrena, no como los espirituales. Entonces, tienen la voz de Jacob, pero las manos de Saúl, que él era, andaba pasado a campo, andaba pasado a animales. Entonces es interesante que aquí, ¿no es cierto?, tenía la sangre en el lóbulo para oír la voz de Dios, también en el pulgar, porque ya explicamos que el pulgar es la tenaza, quizás sea el dedo más importante de nuestra mano, que representa nuestra obra, y además también los pies, el pulgar de los pies, que es seguir al Señor, andar en en sus sendas, caminar por estos caminos sagrados, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, camino de santidad, y aunque fuere torpe, nunca se va a extraviar, nunca se va a perder. Así este hombre que había sido leproso estaba siendo nuevamente incorporado, santificado, para que, al igual que los sacerdotes y al igual que todos, porque la santidad debe estar en el ministro, en el portero, en el que hace aseo, en todo debe estar la misma santidad, la misma devoción, el mismo oír, el mismo servicio y caminar en este camino bendito. Entonces es importante este pasaje. Lo mismo hará con el aceite. Con el aceite hace exactamente lo mismo en cuanto a su mano, en cuanto a su servicio, en cuanto a su voz. Algunos estudiosos, ¿no es cierto?, que hacen estudios también. Bueno, de más está decir todo lo que significa el aceite símbolo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hay una relación estrecha entre el aceite y el Espíritu de Dios. El aceite cura también, servía para curar las heridas. En los tiempos bíblicos traía, ¿no es cierto?, el Espíritu restauración, sanidad. El aceite sirve para alumbrar. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, pero es el Espíritu Santo quien alumbra nuestra mente, nuestro entendimiento. El aceite servía para calentarse también ellos lo usaban como combustible, trayendo calor, trayendo abrigo. El aceite vigoriza cuando se usaba como masaje. El aceite adorna cuando se aplica como perfume. El espíritu nos adorna y hace que sea más placentero el estar cerca de nosotros. El aceite limpia cuando se trata de dar brillo a los metales. Bueno, tiene muchas particularidades el aceite que además estaría a decir, ¿no es cierto?, por qué el aceite también hacía la misma función, ¿ya? Entonces, y bueno, ¿cómo lo hacía aquí? Lo hacía, ¿no es cierto?, lo echaba, lo tomaba del log de aceite y lo echaba sobre la palma de su mano izquierda y mojaba su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano derecho y lo esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa, porque ya, ¿no es cierto?, el lóbulo y los pulgares estaban con sangre. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Y ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Tremendo ritual, yo creo que merece, ¿no? Merece.
Cuando el hombre está muerto y nace a la vida de Dios, los ángeles cantan gloria. Cuando el pecador es encontrado, hay alegría, regocijo en los cielos y en nosotros también la iglesia también. ¿Cómo? ¿Por qué no vamos a regocijarnos y a contentarnos cuando el que, como dijo el Padre, tu hijo, tu hermano estaba muerto y ha revivido? Él estaba perdido y ha sido hallado. Es motivo más que suficiente para todo este ritual donde el Señor no solamente lo preparaba para el hombre que podía cumplir con estos requerimientos de animales, porque el leproso, yo me imagino, no era una persona adinerada, era una persona pobre, empobrecida, ¿ya? Pero Dios preparó desde el versículo 21 y dice, más si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces él va a tomar un cordero. Y también aquí están la, las tórtolas, los palominos, que era para la gente que tenía menos recursos, pero ellos también tenían la posibilidad de poder ser purificados, de poder purificado. En este sentido, el tema económico no afectaba de ninguna manera. Dios salva al rico, al pobre, al menesteroso. Dios salva, no pide dinero, sin precio y sin dinero. Venid, comed, venid, comprar. Bendito sea el Señor, ¿no? Que ninguna de esas cosas nos impide. ¿Qué es lo que busca Él? Un corazón contrito y un corazón humillado delante de su presencia. Entonces es importante. ¿Cómo lo hace 7 veces? Bueno, el número 7 todos sabemos que es el número de la perfección, estar completo. Eso significa que este sacrificio, que este ritual era completo. El hombre era restaurado completamente, espiritualmente, socialmente, era restaurado totalmente. No había nada más que hacer. Nada más que hacer. Es lo que hace el Señor. Cuando el Señor salva a una persona, el Señor perdona a una persona, no hay nada más que agregarle, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, la eficacia de ella lava, como decían los pentecostales antiguos, al más vil pecador. No es bíblico. Alguien dice, hay mucha gente que, hermanos, que se molestan mucho y andan como buscando lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Si no es bíblico, pero es de Dios, porque yo era un vil pecador, al igual que usted, y el Señor lo salvó y lo perdonó. Éramos viles, ¿o no? Sí, éramos viles. Estábamos separados de Dios por nuestras malas obras, sí. Éramos enemigos de Dios también, pero el Señor nos miró y ya sacó esos vestidos viles, ¿no es cierto? Porque acuérdese que el leproso tenía que vestirse de ropa andrajosa, demostrar que realmente él era un leproso, y tenía que gritar y decir a la gente que se acercaba, inmundo, inmundo, inmundo. Era para evitar cualquier tipo de contagio. Entonces, como podemos ver en este pasaje del versículo 19, versículo 20, allí era declarado limpio, totalmente limpio. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere, bueno, ahí estaban eh, la ofrenda por la culpa, la décima, una décima de efa de flor de harina, 2,5 kilos, amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, como una cucharada, algo poquito, ¿no? Y 2 tórtolas y 2 palominos serán según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Y al octavo día, de la misma manera, de su purificación, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, el log de aceite, y los mecerá el sacerdote sobre la ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero y también, ¿no es cierto?, hará lo propio con las avecitas. Y pondrá también el aceite en su lóbulo
de la oreja derecha del que se purifica, exactamente igual. Igual que el caso anterior, igual que la consagración de los sacerdotes. Y ofrecerá una de las tórtolas y uno de los palomitos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más, para su purificación. Qué bonito, ¿no? Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra. Ya no tenía, ahora estaba sano, ¿ya? Y no tuviere más, para su purificación. Entonces creemos que el Señor, Él cumple, Él satisface todos los requerimientos de la ley. Nosotros no teníamos nada. Como dice el viejo himno, ni el oro ni la plata nos han redimido, solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante también cómo el Señor, el más pobre, podía tener el acceso para poder llegar y tener esta bendición de poder incorporarse y ser ya no más un pecador, un leproso, sino uno que ha sido limpio. Finalmente también está considerada en esta ley, ¿no es cierto? Desde el versículo 33 está considerada la ley del moho o el hongo en las casas, en las paredes. Léalo usted allí, no lo vamos a leer, pero cuando hayas entrado a la tierra de Canaán y te asignen una casa, porque ellos llegaron donde ya estaba construido, habían viñales, habían árboles frutales, esas cosas no se destruían en la guerra. Ellos tomaron posesión de esa tierra donde vivían estos reinos estados, los cananeos. Pero si encontraban que hubiere, como dice acá, una plaga, ¿no es cierto? Aquí todo, muchas enfermedades eran consideradas como lepra, no siendo propiamente tal. Algunas de ellas se manifestaban realmente lo que era y no tenían la ciencia, no tenían los nombres de hoy en día, la tuberculosis, no sé, el sarampión y tantas otras enfermedades que también se manifiestan en la piel. Ellos no lo conocían. Mientras no lo conocían, eran considerados como personas contagiosas, en realidad, contagiosas. Y en este caso, como podemos ver, el procedimiento se repite, se debía de examinar, tenía que ver si se propagaba, ellos raspaban, lo sacaban fuera del campamento, toda esa inmundicia, y estaban atentos si el moho en las paredes, ¿no es cierto? Realmente el hongo seguía floreciendo. Cuando ya no había caso, entonces eso tenía que ser totalmente destruido, o como en otros casos que ya vimos anteriormente, el cuero, los géneros y otro tipo de cosas eran quemados completamente. Entonces, así el sacerdote dice que mandaba a desocupar la casa antes de entrar a mirar la plaga, porque era importante mirar para que no sean contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Entonces hacía un procedimiento parecido: examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, cerrará la casa por 7 días. Era muy necesario no tomar una decisión apresurada, había que ver el desarrollo en realidad. Entonces, podemos ver que finalmente después él tendría que volver, la va a examinar, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga y la echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramará fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomará, mire, otras piedras y las pondrá en lugar de las piedras que había quitado. Y tomará otro barro y recubrirá la casa, hacía como una remodelación. Pero finalmente, si la plaga volviere a brotar, dice la escritura,
aquella casa después que la hizo arrancar las piedras y raspar la casa después que fue descubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará nuevamente. ¿Ya? Y si apareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es, y derribará por tanto tal casa sus piedras, sus maderos, y toda mezcla de la casa sacará todo fuera de la ciudad a un lugar limpio. Entonces podemos ver también esta ley alcanzaba a la purificación de la lepra en las paredes. Es importante donde vivimos, es importante donde vivimos. No solamente revisamos la lepra en temas corporales, porque esa es la idea de este capítulo. Aquí vemos que donde uno habita, donde uno vive, en su casa, en su hogar, en su casa, no habrá lepra. Y no estoy hablando de las paredes, estoy hablando de todo lo que se vive allí, lo que hay allí, lo que se hace allí. No sea que haya también un contagio, una inmundicia. Dios nos ayude. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Antiguamente la gente le decía que las casas estaban cargadas. No sé qué querían decir. Entiendo, pero cuesta explicarlo. ¿Cargadas de qué? Pero esas cosas suceden realmente muchas veces. Nuestro hogar, nuestra casa y nuestras habitaciones deben estar libres de toda plaga y de toda contaminación. Y eso lo hacemos nosotros porque Dios guarda nuestras moradas, nuestras casas. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Por lo tanto, es importante que no haya música mundana, que no haya, ¿no es cierto? Me acuerdo que antiguamente los pentecostales, les llamo yo, nosotros también somos pentecostales, pero me refiero como a nuestros padres, por decirlo. Siempre había en las casas algunos cuadros muy bonitos, como por ejemplo el cuadro de los dos caminos. Y también me pareció ver en varias casas un cuadro que decía, no fume aquí, somos cristianos. Y aparecía un texto del libro de Daniel, cuando él no se contaminó con la comida del rey, y dice, porque ningún vicio ni falta había en él. Así lo dice el texto de Daniel. Y había este cuadro bien simpático, ¿no es cierto?, que a mí me llamó muy jovencito mucho la atención. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta hora, el Señor nos ayude. Este resumen del versículo 54 al 57 dice, esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Ese es el resumen en este capítulo. Está condensado en estos últimos versículos todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy referente a la plaga, a la contaminación o, como dice acá, a la hinchazón de la piel, las erupciones, la lepra en el vestido, en las casas, en las paredes, y también cuál es el propósito. Saber distinguir. Amados hermanos, amados pastores, en el mundo que vivimos hay corrupción, hay inmundicia. Dios nos libre a mantenernos puros y limpios de todo ese tipo de inmundicia. Somos el pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable, y debemos vivir como tal. No debemos vivir en la iglesia de una manera y en el trabajo de otra manera o en la casa de otra manera. Donde quiera que estemos tenemos que ser igual. Cuidar nuestra vestidura, cuidar nuestro comportamiento, cuidar nuestro vocabulario, nuestras acciones, todo debemos, porque somos un pueblo santo de un Dios santo. Que el Señor nos bendiga, nos estaremos viendo Dios mediante para la próxima semana. Que Dios les bendiga grandemente, para Él honra, gloria y alabanza.